Pregúntale a los Yankees si está vigente, pregúntale a los Rays, que a punta de toque de pelota le sacaron una serie en Yankee Stadium a los Mulos, que se basan en su poder, de sus honrones, de los cuadrangulares, pero no, toquecito por aquí, toquecito por allá, avanzar el corredor, envasarse con un toque. Con ese juego pequeño los mataron en esa serie. ¿Tocar o no tocar? That's the question. ¿Bunting o no bunting? Esa es la situación que nos trae el béisbol en este momento, Aquiles. Es ahí el dilema. Bueno, duro de matar el toque de bola. Dijeron que se había ido, pero no, resulta que no. La sabermetría no pudo con el toque de bola. Lo de Fenestra, pero se da cuenta que es un argumento que puede ser útil. Y con ese juego pequeño están primeros en la división de la Liga Americana y tienen uno de los mejores récords de las grandes ligas. Pero un recurso que yo creo que se conjugan varias cosas a la vez, ¿no? Estábamos leyendo, antes de arrancar, un muy buen artículo de MLB.com hablando sobre el tema y el cual vamos a hacer algunas referencias, ¿no? Primero porque se llegó a un punto donde, y con razón, con argumentos, demostraron que el toque de bola no era tan efectivo per se como se tenía, digamos, internalizado, ¿no? Para el estilo de juego que se fue haciendo en grandes ligas, cuando ahora el que era cuarto bate batea de segundo, y los que son menos contundentes ofensivamente batean en la parte de abajo, no porque sean buenos o no haciendo contacto, sino que cuando se priorizó el cuadrangular, ahí sí no tiene sentido. Si tú lo que estás buscando es levantar la bola para producir la mayor cantidad posible de carreras, yo entiendo que digan, mira, es que el toque de bola no es útil. Evidentemente, si tú agarras un equipo como los Yankees y lo pones a tocar la bola, no hay vida, ¿no? Claro. Por eso hacen un maravilloso símil en ese artículo entre Tampa Bay y los Yankees de Nueva York y lo relacionan por el hecho de decir, bueno, es que los cuadrangulares son caros porque los equipos están liderando el asunto del toque de bola en el béisbol, el regreso del toque de bola. Tiene muchas aristas por donde analizar. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a hablar en torno a un aspecto. El picheo. ¿Es el picheo el responsable que vuelva el toque de bola? ¿El toque de bola era tan inútil como nos dijeron? Mira, yo creo que no. Y te voy a explicar, porque cuando nos acercamos a la parte final de la temporada, esas carreritas así afinaditas que hay que producir de alguna manera, ¿cómo lo conseguíamos? Se tocaba más. Estamos claros que en postemporada se toca mucho más de lo que se toca durante la temporada regular, ¿no? En un juego de eso de pelota que está 14-13, de repente dice, no, si hice 14 carreras sin tocar la bola, ¿para qué la voy a tocar? Pero no, al final es todo lo contrario. Una carrerita te puede hacer la diferencia entre perder el juego o no, o entre empatar el juego y mandarlo extra inning. No sé, entonces yo creo a veces que lo que es bueno para la temporada regular también es bueno para la postemporada y viceversa. Lo que pasa es que hay que ver las características del equipo, ¿no? Si la pelota es salidora, si el picheo, como muchas veces hemos dicho en grandes ligas, ha escaseado de alguna manera, pero muchas veces cuando los juegos son chiquitos, los partidos son apretados, es como cuando un pitcher lanza muy duro y cae hacia el lado contrario, le toca la pelota para que no pueda defenderle el pitcher y la velocidad del corredor hace lo propio, ¿no? Yo creo que son varios elementos los que se conjugan, ¿no? Como ya mencionaba, es de entender que hay equipos que están estructurados para no necesitar esto. Sí. Y uno de los mejores ejemplos de eso es los Bravos de Atlanta hace 2 campañas, si mal no recuerdo, no preciso la fecha, que se iban a convertir en el primer equipo en la historia de las grandes ligas en acumular una temporada completa de 162 juegos sin un solo toque de sacrificio. Entonces, si tú tienes las herramientas, si tú tienes la velocidad para correr, que no necesariamente la velocidad tiene que ser importante para que la estrategia del toque sea efectiva. Yo creo que se conjugan muchos factores. Vamos a comenzar por algo. Como cayó en desuso, se perdió la costumbre de la defensa del toque de bola. Sí. Y eso ha abierto la puerta. Como el picheo hoy día, y yo sí creo que es un factor de importancia, el hecho de que cada vez es más complicado batearle por la velocidad de los envíos, por el movimiento, el desplazamiento de los envíos, cada vez es mucho más complicado. De hecho, ya hay una tendencia
en medios que están volteándose a ver y decir, bueno, ya el shift fue reglamentado, ya fue impedido acumular una cantidad de bateadores de un solo costado del campo, pero aún los promedios de bateo no incrementan. Y yo creo que también mucho tiene que ver en el hecho de que siguen la tendencia de querer levantar la bola para poder ser productivo. Fíjate todo lo que hay alrededor de Fernando Tatis Jr., que tiene, según las métricas, velocidades de salida impresionantes, pero el ángulo no es el que consideran correcto y por eso no está produciendo cuadrangulares. Entonces, en ese sentido, tú dices, bueno, esto sí es verdad. Lo que tú me estás diciendo, sí, él está haciendo, a pesar de que está chocando la bola con contundencia, está siendo improductivo para lo que tú podrías esperar un talento como ese. Pero hay un pelotero, le decía yo a Tony, y me disculpan la extensión, yo crecí escuchando, y saludos a tu pana de los Orioles de Baltimore, que también nos escribió por allí por el chat. José Antonio Alegre. Yo siempre crecí escuchando que Luis Aparicio había revolucionado el béisbol porque la base robada había sido algo que había quedado como en desuso, sí, y Luis Aparicio la trajo de vuelta. ¿Y qué podemos decir, por ejemplo, de Chandler Simpson, que creo que es uno de los abanderados de esta situación de que le están sacando un provecho tremendo, pero no es solamente Tampa Bay, después le vamos a leer cifras con el toque de bola? Y ahora que tú estás mencionando, hoy suben a un novato de los Mets, AJ Ewing, que tuvo 70 bases estafadas el año pasado. Y ahorita tiene como 14 bases estafadas en 15 intentos. Bueno, sí, no, pero el porcentaje es buenísimo. Sí, casi 70-80%. Sí, tú me dices, saliste 81 veces y te robaste 70 bases, por supuesto el porcentaje de éxito es enorme, ¿no? Entonces, volvemos otra vez. Altuve ha sido uno solo, igual que Dustin Pedroia. Son la anormalidad al caso. No son normalmente esos hombres pequeñitos, los hombres que pueden producir muchos cuadrangulares, sí, de forma normal. Tienen que ocurrir cosas detrás que también impulsan no solamente programas de pesas y demás, pero cuando tú te pones más pesado también vas perdiendo agilidad, ¿no? Pero normalmente el pelotero pequeño o el pelotero que no tiene ese físico construido como otros, no va a ser un pelotero que te va a rendir en ese juego del poder. De hecho, tú y yo nos criamos, sobre todo yo, bajo una frase famosa en Venezuela que utilizó Carlos González y que después tomaron otros comentaristas. Hombre pequeño que levanta la bola es algo. Basado en ese principio de que los jugadores de pequeña estatura o de baja estatura no eran jonroneros, son excepciones a la regla y no el común denominador. Por ahí va el caso de Simpson, que tan solo ha dado 2 jonrones en ligas menores, que no ha dado todavía en 600 y tantos turnos. En toda su carrera profesional, nada más 2 jonrones. Sí. Y hoy estamos hablando precisamente del programa de radio de Gustavo Polidor, del Gabo Olivares, peloteros que cuando uno dice dio jonrón, entonces bueno, salen los titulares, hermano, se no dio jonrón nunca, sale la marquesina. Es más, yo le sumo ahí a Norman Carrasco, que sí, Carrasco tampoco era un tipo de poder a pesar de ser un gran bateador, pero decimos lo de Chandler Simpson, tú tienes unas estadísticas maravillosas, que son los porcentajes de por dónde vuelan las conexiones de Chandler Simpson. Sí. El 58% de los batazos de este año son de rolling. El swing de Simpson es de arriba hacia abajo. Si le pega bien a la bola de línea, si no le pega también a la bola, va un roletazo, pero tiene posibilidades de envasarse. Mientras que él no tenga fuerza y levante la pelota, prácticamente, no importa qué tan lejos la lleve, no la va a sacar del parque, entonces va a cerrar. Conocer tus debilidades y tus fortalezas y saber aplicarlas en el terreno de juego. Pues sabes que tienes una velocidad superlativa que puede suplantar, bueno, tú mismo me estabas comentando una jugada de ayer, y básicamente tú estás generando en el terreno de juego algo semejante a un jonrón, pero con tus piernas. Sí, el batazo lado a la segunda base, atacando la bola, un bote alto. Cuando va a lanzar la inicial se da cuenta de que no tiene agua, o sea, después toma tanto terreno en la inicial que ya tenía nervioso a Kevin Gausman, termina cometiendo un walk, que no ve sino el bateador, el corredor, le hace la seña hacia el árbitro de la inicial, se roba la tercera base y sin chance para hacerlo out, el catcher tira para allá y termina volando la pelota para el left field y termina anotando. Es decir, no sacó la pelota del cuadro, no tuvo un contacto contundente y autogeneró una carrera él solito. Bueno, hay tipos que terminan resultando electrizantes de una u otra forma.
cuando tú ves a Giancarlo Stanton o el mismo Aaron Judge batear, la contundencia con las que son capaces de batear, el mismo Ohtani, la capacidad, la contundencia con la que son capaces de aporrear es sorprendente. Cuando tú ves un Skin, un McLean, un DeGrom, te sorprende. El mismo Tarik Skubal, te sorprende la habilidad de ese lanzador y las cosas que es capaz de hacer con sus lanzamientos, cómo es capaz de imprimirle rotación y movimiento a una pelota. Bueno, para mí también es electrizante ver un hombre correr y desbaratar la estrategia de un equipo a punta de velocidad, como Chandler Simpson. Y le hacía yo el símil a Tony, decía, bueno, por cuestión de la época, no pude ver el prime de Tim Raines cuando llegó a Grandes Ligas con los Expos. Willie Wilson, que era otro de esos velocistas. Yo sí lo vi. Por cuestión de edad también. Mookie Wilson. No era Willie Wilson, era Mookie Wilson, el que tenía en mente Vince Coleman. Y Willie también, los dos. Mookie y Willie. Eso, uno con los Mets y otro con los Reales. Con los Reales, exactamente, por la velocidad, porque Ricky Henderson era de otra especie, ¿no? Ricky Henderson era un compendio un poco de todo. Sí. Ricky Henderson era algo más parecido a Ronald Acuña, ¿no? Podía correr y podía tener mucha fuerza. Exactamente. Más allá de que tenía probablemente tanto más velocidad que todos los demás, era capaz de hacer muchas más cosas dentro del terreno de juego. Fíjense ustedes esta estadística. En Grandes Ligas, la cantidad de toques, los turnos, las apariciones legales, los toques y los turnos por cada toque. 183.628 apariciones al bate, 1.790 intentos de toque, o un intento de toque por cada 103 turnos. De 157 turnos por cada intento de toque, pasamos a 267 turnos por cada intento de toque. O sea, yo creo que se van a pasar los 380 de 2022, pero muertos de la risa, porque esto no es un recurso que nada más está utilizando el conjunto de Tampa Bay. Entonces, hay una premisa que es de Pat Murphy, que dice que también ayuda a la situación el hecho de que hay equipos que no saben defender el toque de bola. Que los equipos en la actualidad no saben cómo defender el toque de pelota porque entró en desuso. Inclusive, es una herramienta, es más fácil tocar la pelota a una recta de 100 millas que a pegarle una bola de 100 millas. Poner el bate en el medio, el transcurso de la pelota necesita tal vez verlo. Eres un observador y pones el bate ahí. Entonces, ejecutar el toque de pelota es mucho más fácil que pegarle. Entonces, en esta situación de que todos lanzan tan duro, tal vez el toque de pelota viene a ser una herramienta para contraatacar la velocidad de los pitchers. Y hay cosas que creo que en las menores no están aprendiendo bajo esos paradigmas. Entonces, así como aún vemos en Grandes Ligas peloteros que no tienen conocimiento propio de la regla, y no lo digo nada más por Jazz Chisholm y la barbaridad de que no sabía en dónde si tenía dos forzados dependiendo qué hacía. Y lo de Stevenson, por favor. Ajá, bueno, lo de Stevenson es más un despiste. Yo estoy seguro que eso fue un lapsus, una cuestión de, bueno, lamentablemente ahí no hubo, o no apreció, la mente se le fue para otro lado, no por desconocimiento. Hay movimientos en el cuadro cuando se va a ejecutar un toque de bola. ¿Qué ocurre? Cuando tú tienes un bateador como Chandler Simpson, tercera y primera tienen que jugar más cortos. Si ese toque se produce, dependiendo si hay o no hombres en base, porque te puede tocar la bola en cualquier momento, hay ciertos movimientos donde el shortstop tiene que bajar a cubrir una almohadilla, o el segundo base tiene que bajar a cubrir la almohadilla. O sea, hay una serie de respuestas que no es solamente del fildeador, sí, sino que también sus compañeros tienen que moverse. Tú mantienes la tesis de que al no tocar mucho, los equipos de la defensiva han perdido esa rutina de ese tipo de movimientos que no se da con casi frecuencia. Es que cuántas veces tú ves en Grandes Ligas que el tercera base comenzando el inning va a jugar corto, tú los ves jugando formaciones especiales, sí, e incluso así hay algunos que es donde vamos el otro punto interesante. Es efectivo, sí, pero también depende mucho de las circunstancias. Por ejemplo, en un juego cerrado, ya en último tercio de un juego, y te viene a batear un zurdo de poder, y te juegan todo el mundo cargado
Porque aún si no se pueden apilar, tú ves jugando a el segunda base muy cerca del hueco entre primera y segunda, al shortstop pegado al lado de la segunda base y al tercera base jugando en la posición de shortstop. Y eso es una formación especial. Sí. La única diferencia es que yo no he dado el pasito para allá para traspasar la línea de la almohadilla, pero es limón con agua de azúcar, pero no me revuelvo para decirme limonada. Es verdad. Y entonces, le falta hielito. Exactamente. Entonces, hay quienes sí en esa circunstancia entienden que pueden jugar para el equipo tocando una bola. Simplemente lo que tienes es que ponerla en juego. Me has llevado mi infancia nuevamente con ese comentario. Te voy a explicar porque Carlos Moreno fue mi manager como 4 años en pelota junior y juvenil. De hecho, yo jugué pelota AA con él. Cuando él me lleva después del juvenil, me dice, mira, ya vete conmigo. Mira, contigo tengo que preguntar, ese no es el Morocho Moreno. No. Bueno. No, pero él en esa época, yo corría mucho y implementó una jugada que yo no lo he visto en otra parte. Por eso lo traigo a colación. Y ante esa situación de cómo descender una determinada situación que tú no ves con frecuencia, ahí está el éxito de la estrategia, ¿no? Él utilizaba una jugada y solamente la hacía conmigo, que se llamaba Talking Room. Tú salías al robo, bateador zurdo, él te daba como el zurdo, jugaba más corto, y tocaba la pelota por tercera y yo salía al robo. Pero muchas veces el campo corto no iba a cubrir la tercera, entonces yo pisaba, no hacía swing, pisaba la segunda base y seguía corrido para la tercera. Entonces había muchas veces hombre en primera y tercera, o en el peor escenario que hicieron algo del bateador corredor, yo llegaba a tercera con un toque de pelota. Y esto tiene una explicación y vamos a aprovechar. Cuando el bateador es zurdo, el que entra a hacer la cobertura en segunda es el shortstop. Ajá. Cuando el bateador es derecho, el que entra a hacer la asistencia es el segunda base. Entonces, por eso es el hecho que él dice, el bateador zurdo, yo salía de una vez y bueno, tienes la circunstancia. La tercera va a estar descubierta porque la tercera base va a cubrir al toque. Exactamente. Y bueno, como está descubierta, tú entraste, tú no sabes si el hombre va a ejecutar o no va a ejecutar, él tiene que moverse. Entonces, ante esta circunstancia, aprovechan. Pero ahí es donde está el sabor del béisbol, en la estrategia. Claro. Entonces, bueno, de hecho, Milwaukee no ganó un juego de pelota con 3 toques de bola consecutivos. Sí, después del segundo te no va a tocar más. Exactamente. Y te volvieron. Es que no lo vas a esperar. Bueno, pero exactamente eso es lo que ocurre. Mira, en Liga Mayor me tocó ver recientemente, y después supe que fue una cuestión personal, que no tuve dudas, pero igualito quise hablarlo con el manager y no lo he podido. No voy a mencionar quién fue. Pero era un bateador zurdo de fuerza, hombres en primera y segunda, como en un sexto inning, e intenta tocar la bola. Un hombre con experiencia de Grandes Ligas. Y voy y veo, y en Grandes Ligas jamás se sacrificó. Aunque en la temporada invernal sí tiene un sacrificio en la temporada pasada. Pero tú dices, bueno, ya va, cuarto bate, esto no me cuadra. Se vuelve a repetir el escenario en el 8º episodio y en cambio vuelve a intentar el toque de bola, que evidentemente no le resultó. Y tú dices, bueno, pero ya va, ¿qué está pasando aquí? Ahí eso es un ejemplo del mal uso de la estrategia. Claramente tú puedes entender que el bateador está atravesando un muy mal momento de confianza. Sí, pasa también. Vives o mueres a tu ley. O sea, o te ponchas o un batazo o bateas para doble play. Pero un cuarto bate en el último tercio del juego no está para estar tocando la bola. Ahí sí, ahí me parece un muy mal empleo de esa estrategia, ¿no? Pero en cambio, también vi una situación en la cual, en este caso fue Gorky Hernández, que estaba corriendo en base Ali Castillo y estaba bateando a Gorky Hernández. Ahí tú te puedes esperar cualquier cosa, porque son 2 corredores buenos, 2 peloteros inteligentes, 2 corredores vivos, no solamente buenos y rápidos, sino que además son vivos. Sí, un bateador con tanta habilidad como Gorky Hernández y con tanto instinto para jugar al béisbol los dos. Entonces tú dices, bueno, hermano, aquí puede pasar cualquier cosa. Entonces, bueno, dependiendo del talento del equipo que se hable, a mí me gustan esos medias blancas que están jugando, y te voy a decir algo, están revisando la tabla de posiciones y caramba, nosotros hablamos en la semana pasada de los equipos sorpresa
y resulta que los Medias Blancas están metidos en puestos de playoff. Nada más y nada menos. Esa no la vi venir. Que Tampa Bay esté metido ahí peleando, me puede agradar. Realmente no tendría por qué sorprenderme, aunque yo pensaba que ellos no iban a tener vida en esta temporada. Que la velocidad con tipos como Mason Wynn y con Victor Scott segundo, tercero, el equipo de los Cardenales jugando a la velocidad, mira, es súper interesante. A lo que vamos es, con todo este análisis, que es sabroso que otra vez la estrategia consiga las maneras de volver, y como en la vida todo es moda, y digamos que las aguas están volviendo a su nivel. Porque mientras yo te voy a obligar a ti a que tú trabajes la defensa. Porque mientras tú no trabajes la defensa y no sepas cuándo yo voy a aplicar esa estrategia, tú me estás dando una ventaja a mí. Sí. Entonces, si yo te puedo dañar a ti en esta disputa de David contra Goliat, por ejemplo, Tampa Bay contra los Yankees, que es de las 3 nóminas más altas en Grandes Ligas, bueno, si tú me sirves allí la oportunidad, yo la voy a aprovechar. Y mientras eso te haga daño y tú no tengas cómo defenderte, yo te la voy a seguir aplicando. Me acaba de traer a la mente uno de los últimos momentos que recuerdo con agrado mucho. Me dio para felicidad de mi fanatismo bostoniano, el Big Papi, David Ortiz, en una oportunidad cuando ya estaba popularizado eso de la defensa especial, y cargarle toda la defensa para el lado derecho, tocó la pelota y cogió un doblete. Tan lejos estaba en tercera base que estaba casi montado sobre la segunda almohadilla en defensa especial, que el toque de David Ortiz, que no fue el mejor, pero fue un toque largo, se fue tan left field y el tipo se metió hasta la segunda. Ante tal espacio vacío es solamente ponerle en juego. Sí, claro. Es solamente ponerle en juego. Pues eso ha combinado también en cómo le lanzan a los bateadores para amarrarlos, para imposibilitarlos que ellos puedan irse a esa banda contraria. Si lo logras, bueno, es mérito por completo tuyo, no porque yo te la puse fácil. Pero entonces, es esos detalles, esas circunstancias que van presentando, diciéndote, mira, tú no puedes defenestrar una estrategia per se. Tú tienes que mantener todos los recursos disponibles. Y si tú ves el despropósito con el que suelen asumir, para explicarles algo a quienes no estén familiarizados con la rutina de una práctica previo a un juego de béisbol, cuando van a tomar práctica de bateo, primero, digamos que comienzan por un movimiento suave, bateando en la malla. Muchas veces o es puesta la pelota o el batín o utilizan un batting tee. Después es que van al cajón, digamos al home como tal, donde está la jaula de bateo. Y la primera ronda suele ser como de soltar, ¿no? Pero ya desde la primera ronda, los 5 primeros picheos son para tocar la bola. Y realmente la gran mayoría lo hace, no importa lo que salga, sino simplemente lo hago porque es parte de la rutina. Con la rutina de tocar y punto. Exactamente. Sin saber o sin poner énfasis en que también puedes tocar la bola. Exactamente. Entonces, cuando yo no sé, me encantaría ver prácticas de Grandes Ligas ahorita para saber si todavía siguen haciendo eso. Sobre todo equipos como los Yankees de Nueva York, que bueno, tú quieres que toque, tráeme un tambor. Listo, no hay otra. Equipos de ese tipo de perspectiva, porque fíjense, mencionamos a los Atléticos, y los Atléticos es un equipo bombarderos, ya lo mencionaba. Sí. Entonces, más bien sorprende verlos allí, pero tienes peloteros como Jack Wilson, tienes peloteros como Lawrence Butler, el mismo Denzel Clarke, que son peloteros dados para ese tipo de estrategias. Más, si la circunstancia se presenta, yo creo que el mismo Jeff McNeil también es un pelotero que puede sacarle provecho a esto. Sí, pelotero que tiene otro tipo de habilidades, mucho contacto. Tú sabes que cuando yo era muchacho, nosotros en las prácticas lo que hacíamos era, primero poníamos uno de esos aros de gimnasia, uno para primera y otro para tercera, a ver quién o quiénes dejaban más pelotas dentro del aro. Tienes que tocar la bola y dejarla ahí, o sea, 7, 8 metros delante del plato. No me recuerdo si es Japón o Corea, que dentro de las competencias de juego de estrella, hay una competencia de toque. De precisión en el toque. Exactamente. Y después, cuando ya perfeccionamos la técnica de dejar la pelota y el aro era muy antes, muy grande, poníamos un tobo. A ver cuántas pelotas tú podías poner en el toque, dentro del tobo. Ahorita, como tú dices, los peloteros
parece que estás fastidiado. Tocan 2 veces, ya me fastidié. No, porque eso forma parte de las habilidades que tienes que desarrollar. Y es una de las debilidades que terminas viendo después en postemporada. Que cuando necesitan utilizarlo o cuando se ven contra la pared, que necesitan utilizarlo como recurso, entonces, ¿cómo te va a salir algo en el año si no lo has trabajado? O en la vida. Exactamente. Si tú no lo has practicado, ¿cómo tú pretendes que eso te va a salir así como si nada, como si eso fuera sencillo? Eso es un arte. Eso es un arte. Entonces, bueno, para tú, por algo dicen que la práctica hacia el maestro. Entonces, bueno, ¿cómo es que dicen los españoles? Enhorabuena que el toque de bola y la estrategia en el béisbol está buscando su manera de aflorar. Momento de pausa. Te voy a hacer la seña. Ajá. A tocar. Pausa. A tocar la pausa porque ya venimos en breve con más de esta línea entre dos que explique y se entiende.